Voz de América presenta. Atentado en mercado navideño en Alemania. Se reportan múltiples víctimas. Contrarreloj. Legisladores buscan alcanzar acuerdo para evitar cierre de gobierno de Estados Unidos en víspera de Navidad. Récord de viajeros. Autoridades estadounidenses esperan 40 millones de pasajeros en aeropuertos durante esta temporada navideña. Y la administración... ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. La aerolínea American ha restaurado sus vuelos después de que todos fueran suspendidos esta mañana. Sin embargo, este no ha sido el único contratiempo que enfrentan los viajeros en víspera de Navidad aquí en Estados Unidos. Condiciones meteorológicas adversas como lluvias, nieve y fuertes vientos afectan diversas regiones del país. Nos conectamos en directo con uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. José Pernalete nos informa desde el Aeropuerto Internacional de Miami. José, adelante, te escuchamos. Así es, Yasmin. De acuerdo al portal especializado en operaciones aeronáutica civil Cirium, cerca de 3.300 vuelos a nivel nacional de esta aerolínea estarían impactados de manera potencial ante este retraso. Sin embargo, se ha superado. No obstante, de acuerdo a este mismo portal de análisis informativo, 97% de los vuelos de esta aerolínea se vieron retrasados al menos 2 horas. No obstante, lo que se espera en los próximos días, de acuerdo a la AAA, la Asociación Estadounidense del Automóvil, es que cerca de 119 millones de turistas se movilicen a lo largo de todo el país. Es decir, instalaciones como estas, los aeropuertos de Estados Unidos y las carreteras van a estar severamente congestionadas. Esta Navidad promete venir con más que regalos a Estados Unidos. Carreteras y aeropuertos repletos son las estimaciones que la Asociación Estadounidense del Automóvil, AAA por sus siglas en inglés, proyecta para esta temporada de fiestas a finales de 2024, con más de 119 millones de temporadistas. Es un récord bastante importante comparado al año pasado. Todavía estamos un poco por debajo del 2019, pero de todas maneras tendremos las carreteras muy congestionadas con 107 millones de autos y cerca de 8 millones viajando por avión. Justo este martes en la mañana, American Airlines registró un retraso en la salida de aviones. No obstante, la aerolínea manifestó poco después que el problema técnico fue resuelto y las operaciones reanudadas. Para esta temporada, además de maletas, es necesario empacar bastante paciencia según la AAA. Los retrasos en los aeropuertos y en las vías terrestres podrán incrementarse. Se espera un clima bastante frío con muchas nevadas, sobre todo en los estados del norte. Posiblemente tengamos vuelos que van a ser cancelados. Entonces es buena idea dar 1 o 2 o incluso 3 horas adicionales de lo que recomienda la aerolínea. Para los chequeos en los aeropuertos, la TSA insiste en facilitar la revisión de su equipaje en los puntos de control para evitar molestias. Si van a traer regalos, es bien recomendable que lo tengan sin estar envueltos o en una bajita, porque si lo tienen que chequear, es bien probable que van a tener que romper el regalo y eso no es algo que queremos hacer. De hecho, otra recomendación es revisar cada una de sus maletas antes de salir de casa y no enfrentarse a sorpresas no deseadas. Sin querer, pasajeros dejan cosas en su equipaje de antes o guardan cosas en el equipaje, obviamente armas de fuego, cuchillos. Para que tengan en cuenta, el tiempo de espera en los puntos de chequeo de acuerdo a la TSA pueden oscilar entre 15 y 30 minutos. Es decir, se esperan largos retrasos en cada uno de los puntos de control en los aeropuertos. Es la información desde acá, desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Nuevamente contigo, Yasmin. Por cierto, feliz Navidad. Feliz Navidad, José. Y nosotros cambiamos de información porque tenemos noticia de última hora. Sucede en Haití, donde pandilleros dispararon en el principal hospital del país. Se reportan muertos y heridos.
Precisamente una corresponsal de La Voz de América que se encontraba en la escena grabó imágenes y reporta que hay al menos 2 personas muertas, uno de ellos un policía y un periodista también. La agencia de noticias Reuters, por su parte, informa que hay 7 periodistas heridos. Los comunicadores se encontraban en el hospital cubriendo su reapertura, según informa la estación de radio Telemetrónome. El ataque ocurrió cuando los periodistas esperaban al ministro de Salud para una conferencia de prensa. El Consejo Presidencial de Haití ya se pronunció condenando el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas. En Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, se prepara para celebrar una segunda Navidad bajo la sombra de la guerra. La plaza del pesebre vive una sombría Nochebuena. El poblado palestino, hoy ocupado por Israel, lamenta las víctimas que deja el conflicto, como nos informa Jacopo Luzzi. Miles de personas de todo el mundo suelen asistir a las celebraciones en la ciudad bíblica de Belén, venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, este año Belén se prepara para celebrar su segunda Navidad bajo la sombra de la guerra en Gaza, y casi no hay turistas. Por segundo año consecutivo, las celebraciones navideñas de Belén serán sombrías y silenciosas, en deferencia a la guerra en curso en Gaza. No habrá un árbol de Navidad gigante en la plaza del pesebre, ni estridentes bandas de música, ni luces públicas tintilantes y muy pocas decoraciones o exhibiciones públicas. En estos días también estamos enviando nuestro mensaje de paz y esperanza al mundo, pero insistiendo en que el mundo debe trabajar para poner fin a nuestro sufrimiento como pueblo palestino. Un alto al fuego en Gaza, a pesar de las negociaciones, parece aún lejano, mientras Israel sigue atacando al grupo militante Hamas alrededor de la franja. El patriarca latino de Jerusalén, que celebrará la misa de medianoche en Belén, trató de enviar un mensaje de esperanza para 2025. La oración es para levantar la mirada, para mirar hacia adelante, no hacia atrás. Queremos que el año que viene esté lleno de luz. Los peregrinos suelen acudir en masa a Belén. Sin embargo, dado que la guerra en Gaza ha matado a más de 45.000 personas, según las autoridades sanitarias de la franja, la población mayoritariamente palestina de Belén, en Cisjordania, también está de luto. Jacopo Luzzi, Voz de América. En Siria, el nuevo gobierno interino mostró a La Voz de América la segunda fábrica más grande de Captagon, una droga sintética similar al fentanilo que el régimen de Bashar al-Assad utilizaba para financiarse y de esa manera evadir las sanciones internacionales. Joan Cabacés Vega tiene el reporte desde Damasco. El paradero de miles de personas detenidas y desaparecidas era uno de los grandes secretos de la estructura de poder de Bashar al-Assad. Otro de ellos era la importancia de la exportación de drogas como elemento crucial del financiamiento del gobierno. Aquí, en la segunda mayor fábrica de pastillas estupefacientes que el ejecutivo caído controlaba en Siria, los de al-Assad impulsaban la elaboración de Captagon a niveles industriales. La fábrica está ubicada en un lugar remoto fuera de Damasco. Para llegar a ella hay que cruzar primero varios suburbios empobrecidos. Los hombres de Hayat Tahrir al-Sham, ahora en el poder en Siria, han tomado el control del establecimiento, que antes había sido una fábrica de patatas chips. Basel, combatiente que formó parte de la batalla por Damasco, nos muestra en qué había convertido esta fábrica el gobierno de al-Assad. Todo el Captagon que se esconde aquí es responsabilidad de Maher al-Assad, hermano de Bashar y de sus aliados. Escondían las pastillas en estos aparatos eléctricos con hasta 2 kilos de Captagon en cada aparato y los distribuían a todos los países del mundo. Basel desvalija uno de estos cuadros eléctricos delante de las cámaras de BOA. Asegura que estaban preparados para su exportación y hay centenares de ellos en este subterráneo. Tras unos cuantos golpes contra la bobina, salen centenares de pastillas de su interior. Los funcionarios que trabajaban en esta fábrica prendieron fuego al establecimiento antes de su partida ante la inminente caída de al-Assad. Los islamistas apagaron el incendio cuando llegaron a la fábrica y ahora todavía se perciben tanto la magnitud como el funcionamiento del negocio. También sigue habiendo rastro de las actividades comerciales.
Hayat Tahrir al-Sham asegura haber encontrado hasta 160 locales como este en todo Siria. El clan de los Al-Assad eran los mayores productores de drogas en todo el mundo. Para al-Assad, la exportación de drogas permitía limitar el impacto de las sanciones internacionales. Con el tiempo, Siria llegó a ser considerado como un narcoestado, pero la exportación de drogas era también un motivo de coacción política a los países de la región. Damasco se comprometía a luchar contra el tráfico de pastillas que amenazaba la salud pública de las sociedades de Oriente Medio si a cambio los gobiernos árabes lo integraban en la diplomacia regional tras más de una década de guerra. Ahora, los nuevos líderes en Damasco aseguran que es tiempo de poner fin a la producción de estupefacientes en Siria. Hayat Tahrir al-Sham, el nuevo grupo en el poder en Siria, permite el acceso de periodistas a esta fábrica de Captagon y asegura que vender droga para financiarse no es algo que encaje con sus valores. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Damasco. En información de Estados Unidos, el sospechoso de prenderle fuego a una mujer en el metro de Nueva York compareció este martes ante un juez. Sebastián Zapeta Khalil, de 33 años, enfrenta ahora 3 cargos de homicidio. Ángela González tiene lo más reciente. Bajo custodia y luego de pasar la noche en un hospital de Nueva York, se encuentra Sebastián Zapeta, un guatemalteco de 33 años que, según ICE, fue deportado en 2018 y reingresó al país indocumentado. Él es el sospechoso de haber prendido fuego a una mujer que dormía en un vagón del metro de la línea F, que se cree era desamparada. Cuando el tren entró a la estación, el sospechoso se acercó tranquilamente a la víctima, que estaba sentada al final de un vagón del metro. El sospechoso utilizó lo que creemos era un encendedor para prender fuego a la ropa de la víctima, que quedó completamente envuelta en llamas en cuestión de segundos. Zapeta compareció ante un juez y su siguiente audiencia quedó programada para el 27 de diciembre. Los cargos que enfrenta incluyen asesinato en primer y segundo grado y provocar un incendio. Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada. Tienes que demostrar la persona a quien mató, y es uno de los elementos para el encauzamiento. Las circunstancias de este crimen están bajo escrutinio por el tiempo que tardaron las autoridades en acudir a la escena, por haber utilizado un extintor de mano del metro para sofocar el fuego y por los testigos que no ayudaron a la víctima. No hay tecnología suficiente porque no están preparados y también que el sistema cambia. Tienen que humanizarse más. De acuerdo con reportes, el sospechoso llevaba aproximadamente 6 años viviendo intermitentemente en albergues municipales para hombres con problemas de abuso de sustancias. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ante la posible deportación masiva de migrantes durante el nuevo gobierno de Trump, la presidenta de México dice estar lista para recibir a sus nacionales e insiste en que debe haber un mecanismo de repatriación de personas de otros países. Víctor Hugo Castillo nos reporta desde McAllen. Estados fronterizos del norte de México, como Tamaulipas, dicen estar listos ante el desafío de una posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos. Vamos a tener repatriación de personas que recién llegaron a Estados Unidos, que es la mayoría, estamos hablando de más del 50%, pero también vamos a tener repatriación de gente que tiene hasta 20 años. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que si bien México es solidario y generoso con todas las nacionalidades, debe haber un mecanismo para que los extranjeros sean repatriados a sus países respectivos. Nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen. La capacidad de reacción para brindarse el apoyo tiene que ser de tal magnitud de las necesidades que ellos van a tener de acuerdo al tiempo que estuvieron por allá. Ante el eventual plan de deportaciones anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo del gobierno de México es que los deportados puedan tener una buena recepción y no sentirse abandonados. Si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. Asimismo, la presidenta enfatiza que los mexicanos en Estados Unidos no son criminales y que aportan muchísimo a la economía de ambos países. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
En medio de las celebraciones decembrinas en Guatemala, la policía investiga a una secta fundamentalista judía por supuestos abusos de menores. Más de 150 menores fueron rescatados y ahora permanecen en custodia de las autoridades, como nos informa Catherine Rodas. Bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación, un centro de atención especial alberga 160 menores de la secta fundamentalista judía Lev Tahor, mientras los demás miembros se han instalado afuera hasta que les devuelvan a sus hijos. Tengo aquí 7 hijos y más nietos. El rescate de 160 menores se dio el pasado viernes después de allanamientos de la Fiscalía contra la Trata de Personas, a raíz de una denuncia presentada por 4 menores que escaparon de la comunidad. Específicamente en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación. Algo que miembros del Lev Tahor aseguran que es falso y que todo se debe a una persecución por discriminación. Con violencia física. Con esto detenieron todos los niños y mujeres. No hay ni un caso, no hay ni un nombre de quien buscar de estar en la comunidad. Mientras, la comunidad judía en Guatemala los desconoce. Negamos cualquier relación que ellos puedan tener con la comunidad o con el judaísmo en general. La Embajada de Estados Unidos manifestó su respaldo a la investigación del gobierno de Guatemala sobre las denuncias de abuso a menores. Por ahora, mientras la investigación se realiza, los menores permanecerán resguardados. Lev Tahor ha enfrentado acusaciones de secuestro, matrimonios infantiles y abuso desde su fundación en la década de 1980. Catherine Rodas, Voz de América. Y hay controversia en Ecuador por la desaparición de 4 menores de edad durante un operativo militar. Tenemos la historia completa en breve. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. En Ecuador, la desaparición de 4 menores de edad durante una supuesta redada genera críticas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, al punto que el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se pronunció. Néstor Aguilera nos reporta. A pocas horas de la Nochebuena, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas solicitó al Estado ecuatoriano que adopte medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de 4 menores de edad, desaparecidos en Guayaquil desde el 8 de diciembre de 2024, durante una redada de miembros de la Fuerza Aérea. ¿Y eso qué tipo de procedimiento es? Entonces hay una absoluta negligencia, por decirlo menos, porque aquí hay una intencionalidad ya que se va materializando
de ocultar información sobre el paradero de los chicos. El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil ha documentado al menos 8 denuncias más de desapariciones en el último año, lo que pone sobre la mesa las actuaciones de militares y policías en el combate al crimen organizado. Pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprenden a 3 personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía. Una de las polémicas en torno al caso tiene que ver con el destino de los menores de edad, pues según la versión oficial, los militares tras la captura los habrían dejado a unos 30 kilómetros de Guayaquil y eso pudo ocasionar que caigan en manos de grupos armados. Durante una entrevista, el presidente Noboa dejó entrever el desenlace que pudiera tener el caso. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. En medio de la indignación popular, el caso convocó movilizaciones en Guayaquil y en la capital. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. A Estados Unidos empiezan a llegar algunos de los nicaragüenses que fueron desterrados en septiembre y han permanecido en Guatemala. Donaldo Hernández nos informa que gracias al programa migratorio Movilidad Segura que ha impulsado el gobierno del presidente Joe Biden, ahora viajan a tierra estadounidense. El periodista nicaragüense Víctor Ticay hace unos días llegó a California, Estados Unidos. Me siento contento, alegre, porque recibí esta oportunidad de los Estados Unidos de reasentarme, vivir y trabajar acá en Estados Unidos. Ticay fue uno de los 135 nicaragüenses que en septiembre de este año fueron desterrados a Guatemala por el gobierno de Daniel Ortega. Ha sido admitido como refugiado en Estados Unidos, como parte del programa migratorio Movilidad Segura. Nos están asegurando que al año de estar acá en Estados Unidos vamos a optar por la residencia permanente. Por su política de confidencialidad, Estados Unidos no ha revelado cuántos de los desterrados han sido admitidos en el programa. Activistas explican que tras años en prisión, el programa les abre la oportunidad de empezar una vida nueva. Muchos lo ven como un segundo exilio, pero ahora con muchas más oportunidades de estudios laborales, de reinsertarte socialmente junto con tu familia. Estados Unidos ha trabajado con España y Canadá para acoger a estos 135 nicaragüenses que perdieron su nacionalidad. Estamos en contacto con otros países en la región y en otras partes del mundo para facilitar un buen futuro para todas estas personas. El gobierno de Nicaragua despojó de su nacionalidad a estos nicaragüenses por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando regresemos, el condado de Los Ángeles anuncia cancelación de deuda médica a miles de personas de bajos recursos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país
país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Impresionantes imágenes deja la erupción del volcán Kilauea en Hawái, uno de los más activos del mundo. El video proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos captó el momento en el que esta madrugada la lava emergió desde la caldera del cráter. Las autoridades confirmaron que la actividad se había estabilizado y el Observatorio de Volcanes de Hawái reportó que no hay amenazas inmediatas para la zona. El condado de Los Ángeles, en California, dio a conocer un programa diseñado para ayudar a familias de bajos recursos con deudas médicas. Fernando Mejía tiene el informe. Los Angeles County is going to step in. Autoridades en el condado de Los Ángeles dijeron que asumirían las deudas médicas de cerca de 200,000 residentes. Se estima que 1 de cada 10 adultos en ese condado tiene una deuda médica. Entonces, esto va a aliviar una deuda que impacta toda la vida de personas aquí que son de bajos recursos. People across LA County will start receiving letters. A partir de enero, la gente del condado comenzará a recibir cartas diciendo que su deuda ha sido eliminada. Los beneficiarios no tienen que hacer nada. Un comité evaluará las deudas de los pacientes y les notificará por correo. Son deudas en muchos casos que por su situación económica nunca podrían pagar. Pero esto, y con un espíritu navideño en mente, no solo se está llevando a cabo en California. El gobernador de Connecticut dijo que a 23,000 residentes de su estado se les va a perdonar la deuda médica y que lo consideraran como un regalo navideño. Si tú eres una de esas 23,000 personas que reciben una carta como esta, considéralo un regalo navideño. En ambos estados trabajan en conjunto con varios hospitales, organizaciones sin fines de lucro y dinero del gobierno. Las autoridades de salud consideran esta situación como un problema social y de salud que aqueja a los más vulnerables. Cuando ves lo que pasó con el ejecutivo de United Healthcare en Nueva York, te das cuenta de que la temperatura está subiendo y la presión de la gente está hirviendo, ya que tienen que hacer decisiones de vida o muerte cuando están enfermos. Pues a veces no puede pagar, son muy grandes las cuentas y uno no las puede pagar. A veces prefiere quedarse en la casa aguantándose la enfermedad que venir al médico porque sabe uno que no lo puede pagar. La misión de esta coalición es saldar deudas hasta por $2,000 millones para residentes del condado de Los Ángeles. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, te suba. Мама, ты жива. Ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба? Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Перестали бороться. Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com.
Cerramos en Oaxaca, México, donde el espíritu navideño toma forma en la Noche de los Rábanos, una tradición centenaria donde artistas y agricultores transforman los rábanos en intrincadas esculturas que, como en esta oportunidad, celebran la Navidad. Allí vemos figuras con pesebres en diferentes presentaciones, una exhibición que atrae a multitudes de turistas y locales y que se convierte en una competencia llena de historia y creatividad. De esta manera nos despedimos por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Que tengan una feliz Navidad.